Amigos, bienvenidos a El Yucatracho, Biblioteca y Café Cultural, funcionando como sala de lectura de Sede Culta, Secretaría de Cultura y Artes en Yucatán. Soy Jaime Méndez en Mérida. Bienvenidos. Esta es una nueva cápsula literaria. Hoy, 15 de mayo, celebramos en México el Día del Maestro, un día muy especial para todos los maestros y alumnos del territorio mexicano. Un día que por tradición es un día de fiesta para todos los maestros y muy merecido. Por ello hoy traemos como invitado a un libro especial que nos envía ese gran maestro y amigo Elimarbi Yerbes Ceballos, conocido afectuosamente como el maestro Marbi. Un hombre de gran sabiduría, un hombre de gran experiencia en el ámbito rural, de la educación rural, un hombre que ha tenido experiencia en la educación de muchas generaciones, un hombre casi centenario, pero un hombre con una gran vitalidad, con una gran energía, con una gran sabiduría. El maestro Marbi nos envía este libro que se llama Educación en el Medio Rural de México. Un libro muy completo, muy profesional, en donde nos narra esa evolución de la educación rural en México, de las escuelas rurales mexicanas. Y sobre todo nos habla de ese proyecto maravilloso llamado Misiones Culturales. Un proyecto que tiene poco más de 100 años ya en México, que muy probablemente en otros países haya algo similar, en otros países del continente. No los conocemos, podemos hablar de las misiones culturales en México. El maestro Elimarbi Yerbes es un hombre, como les repito, de gran experiencia. Nos ha narrado cómo allá por el año de 1948, en sus inicios, en sus pininos como maestro rural, en un pequeño pueblito de Yucatán llamado Civil, se desempeñó por primera vez como maestro rural. Cómo tuvo que caminar con una maleta de 20 kilos de peso, maletas de madera. Tuvo que caminar 32 kilómetros bajo el sol incandescente, bajo lluvia una buena parte, de pueblo en pueblo, de ranchería en ranchería, hasta llegar a su destino, para ahí cumplir con su primera función de maestro rural. Y así nos ha narrado el maestro Marbi toda su experiencia muy amplia en este maravilloso proyecto de las misiones culturales. El libro que tenemos hoy nos narra la recopilación de temas relacionados con la educación rural y se extiende de manera puntual a la educación comunitaria y específicamente el papel que las misiones culturales han desempeñado desde su creación. Las misiones culturales fueron creadas con el propósito fundamental de promover el mejoramiento económico, cultural y social de las comunidades rurales. La propuesta de esta obra ofrece un aprendizaje integral. Dice aquí, aprender con la cabeza, con el corazón y con las manos.
puesto que el cerebro no solo rige los procesos mentales, sino también los movimientos corporales, los órganos sensoriales y las sensaciones emocionales. La vida profesional del maestro Yerbes Ceballos transcurrió en el medio rural, siendo la misión cultural el espacio en el que desarrolló gran parte de su actividad educativa. Él cree en la misión como la vía ideal para llegar a las comunidades marginadas y contribuir a mejorar las formas de vida de las familias en una relación pedagógica, dialógica, de corresponsabilidad y participativa. El contenido de este libro tiene el propósito de informar sobre la educación en el medio rural y de manera especial, como ya decíamos antes, de las misiones culturales, de las cuales hasta hoy su difusión ha sido muy escasa. Hay que conocerlas mejor para entender la capacidad y eficiencia que tienen en los campos de la ignorancia, la insalubridad y la pobreza. El libro, muy completo, repito, nos muestra los antecedentes históricos de la educación en México. Nos lleva hasta la época de los aztecas, con ese héroe llamado Cuauhtémoc, ¿sí?, que representa la dignidad de la cultura, hablando de la cultura azteca en cuanto a calendarios, pirámides, esculturas, y del elaborado, poético y ceremonial idioma de ellos, que era el náhuatl. Y así el libro nos sigue narrando la evolución de la educación hasta llegar a la época de la conquista, con las formas y los métodos escolásticos de la educación, con normas rígidas dictadas por la Iglesia, hasta llegar a la época de la independencia, con una educación, con un método llamado lancasteriano, el método Lancaster, que ya es un método enfocado más a las clases desposeídas, a lo que verdaderamente debe ser la educación primaria, pero porque es primaria refiriéndose al pueblo. El libro nos sigue narrando la evolución de la educación y nos lleva hasta la época de la Revolución Mexicana, con ese personaje formidable y talentoso que fue el primer secretario de Educación Pública de México, el licenciado José Vasconcelos Calderón. Un hombre visionario, un hombre cuya fama trascendió las fronteras de México y llegó a ser llamado Maestro de América, el licenciado Vasconcelos, político revolucionario, demócrata, seguidor de Francisco Ignacio Madero y un gran escritor. Dice aquí que el licenciado Vasconcelos, un mexicano valioso, inquieto y contradictorio de la primera mitad del siglo XX, con esas dos convicciones metidas hasta lo más profundo de su ser y apoyado por filósofos, escritores, políticos, maestros, arquitectos, escultores y pintores, hizo de nuestro país la capital del arte y de la cultura latinoamericana. Asimismo, creó la escuela rural y la misión cultural y las proyectó al servicio de los grupos marginados. Para él, el proceso educativo era una estética que culminaba con la formación equilibrada del ciudadano. El maestro debía ser un artista. Esa era la mentalidad de José Vasconcelos. Y está narrado perfectamente en este libro del maestro Marvi. En el año de 1921,
se crea la Secretaría de Educación Pública, siendo el licenciado Vasconcelos su primer secretario. Esto fue en la época del presidente Álvaro Obregón, el general Álvaro Obregón. 2 años después se forma y se arranca la primera misión cultural en un pueblito de Hidalgo llamado Zacualtipán. Ahí arranca este maravilloso proyecto de las misiones culturales rurales y se multiplica con esos llamados maestros misioneros por todo el territorio nacional, llegando a ser hasta la fecha de hoy cientos de misiones culturales y miles de maestros misioneros que desarrollan su labor en el ámbito rural de México. Una labor integral que abarca a las comunidades rurales desde un punto de vista completo, no solo de manera didáctica, con clases en las escuelas, en los salones de clases, sino que desarrollando la economía, el aspecto de la participación cívica de los pueblos. Una educación integral en la cual han intervenido no solo maestros, sino que otras personas, muchos inclusive voluntarios, profesionales, universitarios, que prestan su labor a este maravilloso proyecto de las misiones culturales. El libro, en su parte medular, nos explica ya el desarrollo y la organización de las misiones culturales, su estructura interna. Es un libro muy completo que vale la pena que las generaciones de maestros nuevas conozcan este material, porque aquí están las bases de la educación en México. Y aquí está el futuro también de la educación en México. Basta con que lo leamos. El maestro Elimarbi Yerbes es un pionero en Yucatán de las misiones culturales y ha luchado para que no desaparezcan. Hasta la fecha continúan. Esperemos que tengan las misiones culturales un buen futuro. Enviamos nuestras felicitaciones nuevamente a los maestros en México y en otros países hay otras fechas para el Día del Maestro. Obedecen a cuestiones de tipo muy particular de cada país. En México se hizo el 15 de mayo, de alguna manera porque tiene que ver con San Juan Bautista de la Salle, un gran maestro, divulgador de la cultura en la iglesia, y de ahí se origina la historia del 15 de mayo en México. Hay lugares como en Honduras que se celebra el 17 de septiembre y tiene que ver con el nacimiento del sabio José Cecilio del Valle, un gran educador político y diplomático hondureño. Y así por el estilo, cada país tiene sus fechas específicas. En Guatemala, si no me equivoco, es en junio, creo que el 25 de junio. Tiene que ver con una activista apellido Chinchilla, activista política, mártir. Y bueno, así cada país tiene sus propias fechas para celebrar el Día del Maestro. Deseamos lo mejor a los maestros mexicanos en su día. Amigos lectores, gracias por escucharnos y gracias por compartir. Hasta la próxima.